Bueno, espero que todos estén teniendo un buen día el día de hoy. Eso es algo que yo les deseo de corazón a cada uno. Espero que cada uno de ustedes tenga la persona que Dios ha dispuesto para usted a su lado. Espero que Dios lo esté bendiciendo, que Dios lo llene de hijos a cada uno y de felicidad. Y si no tiene hijos, adopte, como es algo que yo estaba pensando hacer. Quizás haré en el futuro, nadie sabe. ¿Ok? Muy importante. Muy importante. Espero que cada uno esté con la persona que se merece. Yo creo que es lo más importante. Estar con una persona que te aprecie y que esté contigo en las buenas y las malas, en la salud, en la enfermedad. ¿Ok? Señores, yo di esta jugada ayer. Este viene siendo el último día de esta línea. ¿Ok? Es el último día de esta línea. Y sé que estoy un poquito seco por algunas cosas que me están pasando en mi vida, pero eso no es culpa de ustedes. En cambio, tengo que agradecerle a ustedes por su apoyo. Tengo que agradecerle a ustedes porque han estado ahí. Han sido tremendos consejeros en este momento que estoy pasando. El diablo nuevamente toca mi casa. Y me dio un golpe duro. Pero así mismo como me dio ese golpe y caí de rodillas, solamente le grité gracias a Dios toda la noche. Toda la noche estuve gritándole gracias a Dios. Y le pedí a Dios que no intercediera. Le pedí a Dios que no metiera su mano, que dejara que el diablo me tirara más pruebas, que él iba a ver que yo iba a pasarlas todas. Hay que vivir la vida, señores. Hay que vivir la vida sin hacerle mal a los demás, sin envidiar, amando a los demás. Y créanme que es difícil amar a una persona, porque yo en mi vida todo lo que quise fue solamente amar a una persona. Tener la persona ideal para amar. Eso era todo lo que yo quería en mi vida. Y en un momento dado Dios me la presentó. En un momento dado Dios me la presentó. Las canciones yo entiendo que son inspiraciones de Dios.
Hay una canción que dice, nada es eterno en la vida. Cantaba Tito Roja. Hay muchas cosas que nunca van a durar en esta vida. Ahora, lo que tú sientes por una persona no tiene que cambiar. ¿Mm? Lo que tú sientas por una persona no tiene que cambiar, porque no hay sentimiento más lindo que el amor. Que saber que tú tienes la capacidad de amar a una persona. No hay sentimiento más lindo, más puro, no lo hay. Y de decírselo todos los días, si es posible, repetírselo. Te amo, nunca lo olvides. Aunque es triste a veces que la persona lo puede olvidar. Y lo va a olvidar. Porque cuando las cosas se convierten en una rutina, entran por aquí y salen por acá. Hay veces que es mejor darse a extrañar un poquito. Hay veces que es mejor uno tomarse su tiempo. Yo soy una persona que, de la manera en que yo vivo mi vida, tomo decisiones y soy apegado a mis decisiones. Cuando tomo una decisión, tomo esa decisión porque sé que es la mejor decisión. Y yo tengo que respetar las decisiones de los demás. Mucha gente estuvo esperando reacciones de mí. Mucha gente estaba esperando lo peor de mí. Yo siempre he dicho, de mí solamente van a escuchar decir cosas buenas. De mí solamente pueden escuchar decir cosas buenas. Que me siento engañado por la familia, que me siento traicionado por la familia. Sí, sí, me siento, tengo todo el derecho. Porque las familias son los primeros que se enteran de todo. Antes que tú te enteres, ya ellos saben todo lo que está pasando. Yo tengo, yo entiendo que yo tengo en esta vida un propósito. Y si Dios ha permitido un cambio tan grande en mi vida, si Dios ha permitido un cambio tan grande en mi vida, es porque algo bueno viene. Es porque algo tan grande, tan bueno que yo no lo puedo entender, viene para mí. Y yo tengo que tener la fe de Job. Yo tengo que creer en el propósito de él. Yo tuve una conversación con un tío mío, Moreno, mi tío allá en la capital. Yo me levanté temprano, fui al baño y veo la luz encendida en la sala. Y veo que mi tío está sentado en la mesa. Me acerco y veo que está leyendo la Biblia. Mi tío era un hombre que le gustaba la calle, como miles de dominicanos. ¿Eh? Un hombre que vivió su vida como miles de dominicanos, entregado a la calle. Y hoy
ese día lo veo sentado con una Biblia. Él tiene ya varios años, décadas ya en la religión. Y yo lo veo y él se quita los lentes y me mira. Yo no le he dicho nada, yo no me lo estoy viendo. Se quita los lentes y me mira y me dice, antes que tú pongas nada en tu cabeza, antes que tú empieces tu día, toma la Biblia y pon la palabra de Dios en ella. Yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado a mí. Y es lo que estuve practicando por 20 días casi en República Dominicana. Yendo a caminar a la playa, leyendo la Biblia, tratando de enfocarme. Y vine aquí a Estados Unidos con un enfoque tan grande. Yo dije, ahora sí, las cosas van a cambiar. Ahora sí, puedo ver las cosas más claras. Me enteré que una prima mía trabajaba en Conani. Dije, bueno, voy a hablar con ella a ver cuáles son los procedimientos. Cuando llegue a New Jersey, me voy a ir fin de semana a comer con mi esposa y le voy a contar. A proponerle, ¿verdad? Pero el diablo tenía otros planes. El diablo tenía otros planes. Yo siempre me he comparado, de alguna manera, las cosas que me han pasado en mi vida con Job. Y siempre, señores, siempre. Esto es lo primero que yo repito antes de acostarme. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo único que yo repito toda la noche. Y le doy gracias a Dios. Pase un buen día.